Hola, muy buenas tardes a todos nuestros escuchas y amigos de Voces. Hoy tenemos un programa en un horario un poco diferente, pero estamos en un lugar precioso y estamos con Alejandro Gándara. Muy bienvenido. ¿Cómo estás, Rebeca? Qué gusto verte a ti y desde luego a toda tu audiencia que es amplia. Buenas tardes. Bien, pues qué gusto que por fin estés conmigo en un programa de Voces. El gusto es mío. Pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema que tengo particular interés en este tema porque hay mucho ruido político, hay muchos temas muy álgidos, pero algo que hemos comentado es que estos temas no atienden finalmente a los problemas principales y más urgentes que tiene la mayor parte de los mexicanos. Entonces yo por eso te invito a ti, que eres experto en todos estos temas, a que nos expliques sobre cómo es esto, que hay temas de verdad, hay un nivel de pobreza impresionante, muy muy alto. Ahorita nos darás más datos tú al respecto. Hay gente, muchos millones de mexicanos que no tienen qué comer hoy, sin pensar en mañana o pasado, y si no tienen esa necesidad básica cubierta, pues no les importan los demás temas, ¿no? Bueno, tienes toda la razón. La realidad es que ahorita que tú decías que hay algunos temas que no casan en una campaña, yo te diría que prácticamente ningún tema que traen los partidos políticos en lo general casan con una campaña. Si los amigos recuerdan, por ejemplo, o los amigos se fijan en lo que los distintos candidatos de los diferentes partidos políticos están proponiendo, sí, bueno, siempre está en el marco de la ocurrencia, siempre está en el marco de lo que una persona quiere decir y utiliza una serie de metáforas para hacerlo. En este caso, digamos que la metáfora en comunicación electoral tiene un nombre que es el eslogan, sí, ¿no? Que siempre es algo que los políticos buscan, un eslogan que rime, que sea divertido, que sea según ellos fresco y que trate de dar a conocer lo que eventualmente un político quiere decir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las campañas a una presidencia municipal, a una gubernatura, a una diputación federal o local, los candidatos siempre buscan con su eslogan tratar de decirle a la gente que piensan igual que ellos. Y lo único que provocan es exactamente lo contrario. Es que la ciudadanía les quede muy claro que entre lo que ellos viven y lo que los políticos de todos los partidos están proponiendo, hay una enorme brecha. De tal forma que a la invitación que me hiciste el día de hoy para participar en tu programa, que tiene que ver con si los temas de género, los temas del feminismo, los temas de LGTBQ+, que abarca a las diferentes formas de la comunidad homosexual, están diseñados, están en el marco del interés de una campaña. La respuesta es no. Quiero aquí dejar un asunto muy, muy claro y muy, muy preciso. No es que esté yo en contra del feminismo o del LGTBQ+. No tiene que ver con la validez del tema ni para quién es el tema es válido. Claro. Yo soy padre de una mujer emprendedora, inteligente, seria, exitosa. Mi hija Lía Gándara, al igual que mi hijo, pero hablando específicamente del feminismo, tiene que ver con eso. Y mi hija aparte es una mujer que participa en las marchas que con alguna frecuencia vemos para exigir derechos en la Ciudad de México. Ella es asidua a este tipo de manifestaciones, de tal forma que quiero dejar eso en claro. Pero a la pregunta concreta de si estos temas se tienen que meter como mensajes a una campaña política, no. Y quisiera explicar por qué. Una campaña es un espacio cada vez más breve. Sí. La ciudadanía estamos todos tan cansados de la política y de los políticos que si algo ha hecho muy bien el INE, creo que el INE ha hecho todo muy bien, fuera de lo que diga la gente de Morena, pero creo que la gente del INE ha hecho muchas cosas muy bien. Una de ellas es reducir el tiempo de la campaña, el tiempo legal, porque en la realidad una campaña inicia si este domingo hubiese una elección en los municipios, digamos, del Estado de México. Si hubiese una elección en el Estado de México y
se tomara posesión al siguiente domingo, por decir otro ejemplo, la campaña inicia exactamente en el momento en que quienes ganaron terminan de decir sí protesto y bajan la mano. En ese instante inicia la campaña. Ya están empezando a arrancó, promoverse para la siguiente para elección. la siguiente. Claro. Entonces, la campaña legal sí son las que se han reducido, vamos hasta en 30 días en algunos casos. Entonces, es muy importante, a mí me ha tocado, hace poco di un taller donde una mujer del estado de Veracruz, cuando yo hacía esta reflexión de que el tema de feminismo y de equidad de género y de LGTBQ+, no deberían de entrar en una campaña, me reclamó con algo de dureza, debo reconocerlo, sin que ello demeritara su participación. Sí. Lo hizo con dureza, pero lo hizo con seriedad y con enorme respeto, que es importante decirlo. Y yo lo que le decía es que el tema no entra por un asunto muy sencillo. No quiero parecer grosero con lo que voy a decir, pero cuando alguien pone su atención en un tema como el feminismo, en un tema como el LGTBQ+, quizás ellos un poco menos que el feminismo, cuando se pone la atención en la equidad de género, es porque tú ya tienes la posibilidad de dedicarle tu tiempo y tu pensamiento a un asunto que sí es importante, pero que es menos importante que tus necesidades básicas. Me explico. Si una madre de familia, que por la razón que tú me quieras exponer, no tiene esposo, tiene 3 hijos, se quedó sin esposo porque a lo mejor se fue a Estados Unidos a buscar una mejor oportunidad y no se sabe de él. O porque se desapareció. Porque desapareció o porque golpeaba constantemente a la mujer y a los niños. Y hay muchas madres en esa situación. En ese caso, o aunque llegue el señor, no da dinero, no resuelve nada. Lo que tú me quieres decir. Sí, sí. Bueno, cuando una candidata, que esto luego pasa mucho con las mujeres, cuando una candidata llega a una elección, al espacio público de la elección, ya sea no legal o legal, ¿no? Y empieza a abordar para la campaña los temas de equidad de género, se comete un enorme error. ¿Por qué? Porque esa mujer que estoy poniendo como ejemplo, lo que está pensando es cómo mejorar la alimentación de sus hijos, cómo tener permanentemente leche en el refrigerador para darles de beber en el desayuno y en la cena, cuántas veces podrá comer pollo en la semana. Y está pensando que ya subió en el precio del cilindro de 30 kilos de gas y que la luz de este bimestre llegó 20 pesos más cara. Bueno, estamos hablando de 20 pesos. En este país, en las zonas rurales y urbanas, porque no es un asunto exclusivo de ciertos lugares, hay personas que viven, una familia de 4 integrantes, con 200 pesos a la quincena. 200 pesos a la quincena. A la quincena, en algunos casos. Entonces, ese tipo de personas no están preocupadas por si llega un hombre o una mujer o un flaco o un gordo o un joven sin experiencia o un adulto con mucha experiencia, o del partido y del partido que tú me quieras decir, simplemente está pensando cómo le va a hacer para, en la quincena, que le alcance para darle de comer a sus 3 hijos y para que ella también pueda comer. Y le está rogando a Dios que no se enfermen los hijos. Está rogando que no haya esta explosión de una eventualidad en su casa, y está pensando en que no le aumenten el gas, que no le aumenten la luz, y cómo llegar al siguiente pago, independientemente del trabajo que tenga, ya sea fijo o semifijo. De tal forma que un tema en campaña de equidad de género, un tema de feminismo o derechos trans, se convierte en un tema de élites. ¿Por qué de élites? Si ahorita vamos a suponer a una de las zonas más lastimadas en el municipio de Lerma, en el Estado de México, o allá donde se fabrican los famosos cuetones, o nos vamos a San Pedro Atocpan, o nos vamos a la zona de la Sierra Azul en Chiapas, las personas están pensando en cómo mejorar su ingreso y cómo para que les alcance para lo básico. Cuando una familia, por ejemplo, tiene un trabajo regular, aunque sea mal pagado,
el jefe de familia, ya sea hombre o mujer, no está pensando en equidad de género, ni en si deben de tener en ese momento derechos la comunidad LGTBQ+. Es obvio que los deben de tener, pero la sociedad no lo está pensando en ese momento. El jefe de familia lo que está pensando, imaginemos por ejemplo a una persona que se dedica a la albañilería, o que es carpintero, o que es pegazulejero, ¿no? Pegazulejos. Lo que está pensando es que el sábado que raya, el día que cobra, no vaya alguien y le vaya a quitar el dinero, se lo vaya a robar. Está pensando en que ojalá que el presidente municipal, ojalá que el gobernador instale un mecanismo de vigilancia que impida que alguien llegue cuando él se baje del pecero, o cuando va en el pecero, sí, y se suban y le roban lo que rayó en la semana, el celular y a lo mejor el mal reloj que él está utilizando en ese momento. De tal forma que los temas en este país, que nadie ha resuelto la pobreza, hay que decir que desde 1824, en este país nadie ha resuelto la pobreza. Hace 200 años. Casi, ¿no? En este país, el PRI no sabe cómo resolver la pobreza, ni el PAN, ni Morena, y no se diga el Verde o el Partido del Trabajo, están ellos en otras cosas. En todos estos sexenios, el nivel de pobreza es solamente muy similar, aumentado. Pero, ¿cuántos pobres hay en México? Bueno, además de que casi el 60% de la población está en un decil de pobreza, y un tramo bastante amplio de ese 60% está en el nivel de la pobreza extrema. Por ejemplo, a partir de esta administración de la 2018-2024, cada vez más personas pueden comer menos nutritivo, según datos del Coneval, o sea, no son cosas que yo estoy inventando. Cada vez hay más pobres extremos, cada vez hay más pobres, pobreza y pobreza extrema. Y cada vez hay más personas en vulnerabilidad, independientemente del ingreso que tengan, están en una gran desventaja porque son mayores de edad, porque tienen alguna discapacidad, porque no saben leer o escribir, porque no tienen acceso a servicios de salud, etcétera, ¿no? Y si tú le sumas, por ejemplo, a todo esto, que en la pandemia expulsó por lo menos a 1 millón de niños y jóvenes que estaban estudiando primaria y secundaria, los expulsó de las escuelas. Entonces, cuando un candidato llega y lo invitan a un programa de televisión, lo invitan a una entrevista en un programa virtual como el que tú conduces, lo invitan a una mesa de debate, y dice, es que en este momento debemos de tener más participación de mujeres en la vida y en la toma de decisiones. Sí es un tema importante para la vida y para la salud pública de una nación, pero no es un tema relevante o que llame la atención de una persona que dice, ¿cómo le voy a hacer para que el dinero que yo alcance me llegue hasta la siguiente quincena? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde me debo de guardar los 600 pesos que gano como albañil en la obra, y que ya no sé si guardármelos en el calcetín, cuando me pongo el zapato, para que cuando se suba el ratero a la combi, yo solo traigo 20 pesos, me lo ¿no? roben? Exactamente. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, en nuestro país las cosas están tan mal, hay temas que no están resueltos, que nadie está pensando en este nivel socioeconómico, que hay que decir es el más amplio de la nación. O sea, la cantidad claro, más grande de ciudadanos tiene estos problemas. No están pensando en la equidad de género, pero aparte yo tengo que decir algo más. Abandonemos durante un momento esta base tan grande de personas que no tienen mente, que no tienen cabeza, que no tienen tiempo para pensar si la equidad de género es un asunto. Pensemos, por ejemplo, un momento en el caso de que la clase media, que bueno, cada vez es más pequeña en este país, también hay que decirlo, pero pensemos en la clase media que tiene un trabajo fijo, que tiene está resuelto sus necesidades más básicas, saben que como están cobrando cada quincena y cobran un sueldo medianamente decoroso, les va a alcanzar bien para comer, tienen acceso a internet, tienen un vehículo, leen periódicos, tienen redes sociales para divertirse. Pensemos en este grupo. Sí.
Y entonces uno diría, es que ahí sí va a pegar el tema de la equidad de género, del feminismo, del LGTBQ+. No, tampoco. Y las cifras lo están demostrando. ¿A dónde voy con esto? El 70%, casi el 70% de las personas en el país que tienen una credencial de elector y que no tienen ningún impedimento físico, legal, etcétera, para ir a votar, se están quedando en casa. El 70%. Casi el 70%. En este país las últimas elecciones se han definido con menos del 40%. 32 casos, 32% en algunos casos, 31, 38 en algunos. Entonces vamos a ponerle un 35% en promedio de las personas que están yendo a votar. Eso quiere decir que el resto no encuentra una buena razón para ir a votar. O sea, no quieren salir de su casa el domingo, el día de las elecciones, Sí para ir a votar. quisieran salir, pero no encuentran una razón. O sea, ¿para qué voy y pierdo mi tiempo formándome en la fila el domingo, el día de la elección, si los candidatos están verdaderamente en la lela? O sea, no les mueve salir y emitir el voto por alguien. No encuentran una razón para hacerlo. Y al no encontrar una razón, una forma de manifestar tu rechazo a todos estos candidatos ocurrentes, absurdos, muchos de ellos muy ridículos, muy tontos, que no están casados con la realidad nacional. Entonces lo que provocan con sus eslogan de ahora es cuando, seguro que sí. Bueno, ya ni hablemos de Lucan, sí lo el hago. Luchador, el actor de televisión que es un grosero y mienta madres, la ahí actriz está porno, Dame, ¿no? que dice bueno, que sí para todos. en el único caso de la actriz porno que ha llegado a un congreso, que fue la señora Ilione, allá en Italia, conocida mejor como Cicciolina, ella sí trae una agenda ecológica, por lo menos traía un tema que le interesaba a un grupo y ganó. Llegó al Congreso y era aquí era muy grosera. Aquí todavía la grosera, por ejemplo, esta, si no me equivoco, esta sonorense que se lanza para una candidatura a una diputación local, proponiendo chichis para todas, así decía su publicidad. Exacto. Bueno, lo único que está provocando es un rechazo enorme. Entonces, estos temas no están teniendo eco en diferentes sectores de la sociedad, y eso es muy peligroso, porque lo que estamos observando ahora es que aquellos que ganan sin legitimidad. O sea, ¿cómo vas a tener legitimidad cuando el 30% de la población votó por ti y el 70% te ignora? No te quieren, no encuentran una razón para compartir contigo el que seas capaz de gobernar. Y entonces lo que ha provocado es que la política, y sobre todo las elecciones y la comunicación de gobierno, se han transformado en algo banal y absurdo. Me explico. Si los candidatos están proponiendo estas frases que ya hemos estado hablando, lo que dejan en claro es, uno, que no tienen idea de para qué es el gobierno o para qué es el uso del ejercicio del poder. Dos, y no tienen idea de que deben de especializarse en cómo resolver algo, y si no se van a especializar, por lo menos se tendrían que rodearse de gente que les ayude. Por ejemplo, supongamos que en una comunidad el problema más añejo que se tiene en un municipio entre urbano y rural, que todavía los hay, supongamos que el gran problema es cómo hacer que todas las familias de esa región que abarcan este municipio o un distrito local tengan agua potable. Bueno, ahí de lo que se trata es de que llegue alguien a gobernar que sepa cómo resolver el problema. O sea, tal vez él no, pero que sí se acerque a los ingenieros que tienen. Pero él mismo tiene que tener idea. O sea, primero, él debe de entender que el problema más importante que él tiene que abordar es el tema del agua potable. Pero eso entender quiere decir que él supone, porque todo el mundo habla del agua. ¿O no, hay que entenderlo porque si tú vives ahí, si tú estás habitando esta zona, y las personas, y el eslogan de la campaña es, cuidemos a los animales, ¿no? Soy honesto y trabajador, estoy comprometido, significa que no tienes idea, porque en lugar de utilizar el espacio de comunicación para que cualquier persona que vea tu publicidad sepa que eres capaz de resolver el tema del agua potable, regresando a este ejemplo, entonces
significa que no tienes la capacidad de ser candidato. Y de esto la culpa la tienen los partidos políticos. ¿Por qué? Los partidos políticos, desde que hay juego democrático en este país, o sea, desde que el PRI empezó a perder, ¿no? El PRI ha perdido siempre en muchas regiones y en muchos niveles. No estoy hablando solamente de la presidencia en el 2000, estoy hablando de que se perdían presidencias municipales frente al PAN, frente al PRD, y vamos ahí a nivel local más que el federal. En algunos lugares, partidos muy pequeños con presencia local llegaban a gobernar. Bueno, en estos casos, lo que ha ocurrido es que han visto cómo cada vez menos la gente va a votar y cómo cuando surge otra propuesta diferente, en este caso o en ese ejemplo al PRI, inmediatamente la gente se iba con ellos para intentar buscar algo distinto. Y cuando se habla de buscar algo distinto, estoy hablando de alguien que me resuelva mi problema. Bueno, cuando los partidos políticos se dan cuenta de que esto no sucede, empiezan a banalizar la política. Y entonces tenemos que Carmelita Salinas es candidata al Congreso, o que el hijo de Blue Demon es candidato a una presidencia municipal, o que el payaso Lagrimita quiere gobernar Guadalajara, o que la grosera quiere llegar al Congreso proponiendo que todo el mundo, que todas las mujeres se puedan poner chichis. Bueno, que sucede mucho en estos partidos nuevos, movimientos ciudadanos, redes sociales, sucede mucho en todos. ¿En todos? O sea, en Morena, hace poco vimos un video donde la presidenta municipal de no recuerdo, y no me quiero acordar, dijera Cervantes, de algún lugar manchado, no de La Mancha, pero sí manchado, el que no me quiero acordar, una presidenta se subió a pegar de gritos completamente absurdos en el marco de la conmemoración del famoso grito de independencia. Bueno, todos los partidos están igual. Entonces, bueno, no olvidemos que Morena ha definido candidatos que en este momento están en la Cámara de Diputados del Congreso, en la Cámara Baja, por sorteo. O sea, metió los nombres a una tómbola, le dieron vueltas y dijeron, Alejandro Gandra, él es el candidato. Bueno, todo esto es banalizar terrible, la política. Sí. En lugar de que los partidos políticos digan, tenemos que profesionalizar a nuestro grupo en los temas que más urgen. Y ahorita hay que decir una cosa muy específica. Ahorita a nivel nacional, si tú haces una encuesta de cuál es el problema más importante que las familias tienen, lo primero que te van a decir es que no les alcanza. Claro. A quien le preguntes, ¿por qué? Porque estamos pasando por un problema económico muy fuerte. Una inflación y ya sé que van a decir, es producto de la pandemia y Rusia y Ucrania. Como sea, pero eso es lo que estamos viviendo. Pero no tenemos en este momento la posibilidad de un mayor ahorro, y no digamos de un mayor ahorro, digamos de que te alcance lo que estás ganando. Vamos, hay gente que no tiene dónde trabajar, porque no hay trabajo, ¿no? Eso es una de las consecuencias. Pero, a ver, tú estás hablando de las campañas políticas de un candidato que no tiene idea de las propuestas o los problemas, etcétera. De lo que se debe hacer. Pero esos, estuvieron en la campaña hace unos años. Hoy en día están en el gobierno. Y yo entiendo que la situación que estamos viviendo ahorita no tenían manera de adivinarla ni ellos ni nadie, porque no sabíamos que iba a haber una pandemia, que iba a haber la guerra en Ucrania, que iba a haber los temas con China, los que quieras, ¿no? El cambio climático, etcétera. Pero finalmente eso hace más énfasis en la falta de preparación y de profesionalización de quienes nos gobiernan. Porque si no lo pueden hacer en campaña, mucho menos pueden entonces enfrentar una situación de este tamaño, de esta magnitud, ya gobernando. A ver, yo tendría que decir algo al respecto antes de continuar con lo que decía. Y tiene que ver con tu pregunta específica. Es cierto que nadie podía prever que hay una pandemia. Pero lo que sí se debe de tomar en consideración en el ejercicio de gobierno, cuando haces el gobierno, es que debes de tener reservas para cualquier cosa. Claro. Tú no sabes qué va a pasar. Va a haber un huracán, un temblor. Esto es como el manejo de la economía de tu casa. Yo estoy seguro que tú tienes un ahorrado guardadito. Sabes que tus hijos tienen, aunque ya sean grandes, pero si viven contigo, tienen ciertas necesidades. A lo mejor aportan porque ya están trabajando. Pero tú tienes que tener un recurso por si alguno se enferma. Por si de repente llega una horda de locos alrededor de tu casa y apedrean todos los vidrios y se rompen. Bueno, por si chocas, por si lo que sea. Tú tienes que tener un guardado. Bueno, claro. El gobierno es igual. Pero si tú tienes una administración que solamente está pensando en gastar, ojo, el objetivo de un gobierno no es ahorrar. ¿Por qué?
esto es muy sencillo. Imaginen que llega el jefe de la familia que tiene a su esposa y a sus 2 hijos. Mal comen porque hay poco dinero, Sí. ¿no? Tienen 5 años que no les compran zapatos, tienen 2 años que no les compran ropa. Vamos, tienen 15 días que no comen pollo, para decirlo bien claro. Y entonces llega el jefe de la familia y dice, me encontré 1,000 pesos en la calle y los voy a guardar. Entonces la mamá dice, espérate, ¿cómo que los vas a guardar? Agarra ese dinero y cómpranos de comer, agarra ese dinero y cómprame la medicina que necesito para mi hipertensión. Oye, agarra, se debe no la todo, renta. no Sí. todo el dinero, pues tenemos que pagar la renta. Oye, tenemos 4 días sin gas, ¿cómo que vas a ahorrar? No, sí, lo voy a dejar. No, espérate. Entonces, el objetivo del gobierno no es ahorrar, pero sí es prever. Entonces, ¿no se podían prever todas estas cosas? No. Pero sí tienes que prever que puede pasar algo. No y para sabes eso en específico cuál. Para eso son las reservas estratégicas que la administración federal actual ha dilapidado. Entonces, un Fonden que ya no existe, por etcétera. decir ese y 1000 cosas, ¿no? Sí. Lo que está pasando en la zona de Jalisco, Sinaloa y Nayarit en este momento, que está golpeando un fuerte huracán. Bueno, tienes que tener recursos para, no sabes, bueno, sí sabes que va a venir una temporada el sismo en Michoacán y va a venir una temporada de huracanes, pero tienes que estar pendiente. Entonces, sí tienes que tener esa previsión y sí sabes que va a pasar algo. Pero si tú banalizas la comunicación, lo único que provoca es que la gente se desencante de lo que tú estás haciendo. Pues mira, en la Ciudad de México hay ejemplos muy claros y últimamente hubo 2 muy sonados. La Ciudad de México en el 2021 logra arrebatarle a la izquierda, ¿no? La mitad de la izquierda presentada por el PRD en su momento, ¿no? Con la inauguración de un gobierno distinto al PRI con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que llega por el PRD, y después con Morena, que sigue arrasando. Bueno, voy a dar un dato. El PRD tuvo momentos tan brillantes en la Ciudad de México que cuando presentaban sus candidatos a lo que es la Asamblea Legislativa, el símil de los diputados locales en el resto del país, cuando presentaban a sus candidatos, siempre presentan a los que van a coordinar el trabajo de todos ellos en la figura de los plurinominales. Sí. O sea, como no gané tantas escaños, tengo derecho a meter a algunos que no van a participar en la elección y van a ser los jefes, van a ser el coordinador de la bancada, el subcoordinador, etcétera. Bueno, en la Ciudad de México hay un caso que, por cierto, le permitió hoy a una persona que es muy poderosa en esta ciudad subirse al escenario y alcanzar hoy la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México, que es Martí Batres. Ganaron todo. Entonces no les tocó ningún plurinominal en el PRD. Ajá. Y entonces los que debían coordinar el trabajo de ellos se quedaron sin trabajo. Y fue cuando nació, por ejemplo, la figura de Martí Batres. Bueno, en ese caso, este tipo de cosas ocurren, bueno, que son grabados de alivia, pero bueno, regreso al tema. Cuando este tipo de situaciones no se prevén, la comunicación se vuelve muy banal, se vuelve muy absurda. Tú haces, en el 2021 se hizo un gran esfuerzo en una campaña que era federal y que involucraba a la Ciudad de México en la conformación de su Congreso y en las alcaldías. Resulta que la alianza opositora Morena, PAN, PRI, PRD logra el triunfo en la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, es más, parte de la mitad. A la ciudad la divide. A la Ciudad de México la divide claramente la mitad. Bueno, después de ese enorme esfuerzo, tenemos, por ejemplo, una alcaldesa de Cuauhtémoc, que es una alcaldía sumamente importante. El Producto Interno Bruto que la alcaldía de Cuauhtémoc aporta al conjunto de la economía nacional, representa el 4.1% del Producto Interno Bruto. Solamente Cuauhtémoc. La alcaldía. Bueno, ¿qué ha hecho Sandra Cuevas? Cacheteó en instalaciones administrativas a unos policías, a los que después les tuvo que pedir perdón. Hay que decir que le dijeron, pídeles perdón o te corremos, y les pidió mal perdón, y lo tuvo que hacer en una segunda ocasión. Y después empezó en un evento público a aventar balones con billetes de 500 pesos adheridos con Durex. Y va a pasarelas, es una mujer guapa, ¿no? Y le gusta mucho vestirse con cosas muy finas. Bueno, ha banalizado la función
de una alcaldesa, pero además en un marco muy importante, había ganado, y sobre todo le había ganado a personajes tan curiosos y complicados como es Dolores Padierna y a su esposo René Bejarano. Bueno, les arrebatan a Morena eso y hace estas tarugadas. Y en el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo, seguramente todos los amigos lo vieron, al papá del alcalde, que es dueño de unas taquerías, llega un inspector del gobierno de la Ciudad de México, le quiere clausurar el negocio por algún asunto irregular, y el señor sale con un machete cebollero y le quiere aplicar una rasurada al ras, ¿no? Lo trae como, sí, como a María Antonieta, ¿no? Sí, cuando a punto de perder la cabeza. Bueno, entonces, encima de eso, la comunicación de estos lugares es muy banal. ¿Cuál es el eslogan de la alcaldía Cuauhtémoc? Cuauhtémoc es tu casa. No, mi casa no puede ser un lugar donde haya tanta corrupción, tanto tarugo, tanta violencia, tanta mugre y que no me alcance el dinero. O no es la casa que yo quiero. No, claro. A lo mejor sí es mi casa igual. Es una ocurrencia, no como estás diciendo. Es solamente una ocurrencia. A ver, yo vivo en la alcaldía Coyoacán y justo ayer acabo de ver la calle tapizada de pósters en donde Giovanni, el alcalde, dice imparables. Y aparte se presta la chacota. Pues sí, porque, ¿no? Porque, o sea, a mí pues me pareció un título de una serie de televisión de los 70. No, y habrá gente que diga imparable porque está todo el día echado en su casa en lugar de gobernar y arreglar claro. los enormes problemas que tenemos aquí en la alcaldía pero, de Coyoacán, pero no, eso es para su primer informe de gobierno, en donde no me dice absolutamente nada. No. De lo que a mí me interesa saber, a mí como habitante, en donde hay inseguridad en mi colonia, en donde está súper sucio, en donde los baches están impresionantes. Pero y además pintan unas bardas preciosas diciendo, esta colonia ya la cambiamos. No, igual, no me dice qué me está resolviendo. Y si entras a sus redes sociales, hay un código QR en donde puedes descargar un informe, que es un documento larguísimo, que ni ellos han leído. No, seguramente. Ese es el problema. Mire, en este país estamos surgidos de políticos que sepan cómo mejorar la seguridad y hay que decirlo de una vez con toda claridad. Si un candidato llega a tu casa en campaña o si un gobierno ya legalmente constituido llega a tu casa diciendo que va a capacitar a los policías y que les va a dotar de mejor equipo para combatir a la delincuencia, ese tema que tiene desde los 80s del siglo pasado no se ha resuelto. Además, yo no sé, pero supongo que sí se sabe, el crimen organizado está mucho mejor armado y mejor capacitado que la policía que quiera. Y no solamente eso, está íntimamente vinculado con el poder. Necesitamos especialistas que vengan y nos digan, la forma de mejorar la seguridad es esta. Pero no bajo esa lógica. ¿Cómo? Con especialistas que le sepan al tema. Yo quiero ser el alcalde y no le sé, pero me voy a rodear de personas que sí tengan la claridad de cómo combatir el crimen desde las células más básicas que son las colonias, las calles, la organización vecinal. Bueno, ahí es que nos tienen que decir cómo. Pero entonces, ese es el primer tema. El segundo es alguien que venga y que reorganice la economía del gobierno para que haya una distribución correcta, pero que aquella persona que va a ser receptora de un apoyo en económico, en especie, para elevar la calidad de vida y la mejora económica familiar, nos tiene que decir dónde van a bajar el dinero sin descubrir zonas tan importantes como el Fonden, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo querer quitar el dinero al Instituto Nacional Electoral, que tan buen resultado ha dado desde que se formó con José Woldenberg? Y que en los últimos años cada vez le recortan más el presupuesto y le piden más cosas. Entonces nos tienen que decir cómo mejorar la economía. Y un tema muy importante también, nos tienen que decir cómo elevar la calidad de nuestra salud. En el marco preventivo, y cuando ya alguien incurrió, por la razón que sea, en la diabetes, en una enfermedad cardíaca, porque tú vas a cualquier clínica, no, olvídate de la zona rural, tú vas a una clínica en una zona urbana y no tiene nada. Vamos, ahorita que se acaba de anunciar que nos tenemos que vacunar todos contra la influenza, hoy que empezó el programa, no todas las clínicas y hospitales, por lo menos de la Ciudad de México, tienen la vacuna para que cualquiera vayamos, y después de que nos hemos mantenido a estos durante años con el pago
poco o mucho de nuestros impuestos, podamos aplicar la vacuna. Lo que necesitamos básicamente son especialistas en estos tres temas. ¿Cómo haces que no me maten, o que no me roben, o que no me secuestren, o que no violen a mi hija? O sea, no la importa cuánto seguridad. no tengas, no importa cuál sea tu condición socioeconómica, que no me pase eso. Dos, ¿cómo elevamos los ingresos familiares? Y elevar los ingresos familiares le conviene a todo el mundo. Hay un ejemplo al que yo siempre recurro. El siglo pasado todavía se pensaba, todavía había de este tipo de empresarios muy absurdos que habían acumulado grandes fortunas, haciendo que la gente ganara muy poco dinero. Todavía están, hay que decirlo. Sí. Pero ya hay mucha gente, muchos neoempresarios que dicen, requerimos ahora que la gente gane mejor. ¿Por qué? Para que me consuman. Miren, hay un ejemplo clásico en este asunto. Sentido, sí. ¿Quién fue y quién hasta la fecha está impulsando el uso de elecciones democráticas en China? Bueno, curiosamente no es ninguno de los partidos en China, es Max Factor. Max Factor, la fábrica de maquillaje. La fábrica de maquillaje, porque dice, en cuanto se normalice el que todo mundo pueda votar, en que la mujer tenga mayor presencia y que la mujer tenga presencia en el ámbito laboral, van a consumir mis productos. Bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Hace sentido. Ya hay empresarios que dicen, bueno, que se gane bien para que me compren, para que me consuman. Entonces, ese es el tema. Y el asunto de la salud. Necesitamos especialistas en estas tres cosas. Pero regresando a tu convocatoria original, cuando esto esté resuelto, cuando en las casas de las familias mexicanas, vamos a pensar en que no en todas, pero en la gran mayoría, pues, en ese 70% que ahorita está encerrado en casa y que no quiere votar, cuando eso se revierta, entonces sí van a penetrar los temas de equidad de género, porque vas a decir, tengo que comer, tengo previsto cómo voy a pagar las cuentas de la casa todo el semestre, porque tengo un trabajo fijo, y mi trabajo fijo me está dando para esto y hasta a lo mejor para un poco más. Cuando eso esté resuelto, cuando a nadie nos estén asaltando en la calle, cuando no se estén dando las balaceras como en la plaza Antara allá en Zapopan, en Jalisco, como el día de ayer, y que tengas que tirarte pecho tierra para no perder la vida. 217 muertos. Por ejemplo, 217 muertos en 3 días. Entonces vamos a voltear a ver con toda tranquilidad y decir, es que es correcto que dos personas del mismo sexo se casen, que pase, y a lo mejor va a ser un tema de campaña. Pero si no puede ser un tema de campaña la equidad de género cuando esto no está resuelto. Esa madre de familia a la que yo me refería al principio, que está pensando cómo alimentar a sus 3 hijos y que se quedó sin esposo, no va a esperar a que le toque una mujer para que le abra la puerta y escuche la propuesta de cómo mejorar la economía. O sea, no está en su cabeza. No, hombre, lo que quiere es que se le resuelva quien sea. Y no le va a esperar mujer, rojo, verde, azul, enano, que estudió mercadotecnia, que no estudió nada. Si llega con una propuesta sensata, que yo comprenda, que cualquiera comprendamos, entonces lo va a atender. Y el tema de equidad de género va a seguir esperando el sueño de los justos. A mí no me interesa que haya ni más hombres ni más mujeres en el Congreso. A mí no me importa en este instante sino que haya lesbianas, homosexuales o transgénero en el Congreso. Me interesa que resuelvan cómo mis hijos regresen a casa tranquilos después de salir de sus trabajos. Ese es el tema más importante para mí. Y cómo mejorar mi propio ingreso mensual. ¿Y por qué no lo entienden los candidatos, los políticos, los partidos, los líderes? Porque de muchos líderes luego tenemos candidatos o gobernantes. ¿Cómo quieres que lo entiendan? Si hay partidos políticos que sacan por tómbola quién debe de ser el candidato. ¿Cómo quieres que lo entiendan los priistas que en este momento se están debatiendo entre ellos, o sea, todavía haciéndose más pequeños por el corrupto de Alito, que todo mundo sabe que lo querían meter a la cárcel por cómo había votado en la discusión de la reforma eléctrica, pero que cambió su punto de vista después de que le sacaron de que se había comprado 2 McLaren de no sé cuántos millones de dólares, cuando le invadieron la casa y la regadera de la casa era del tamaño de una casa del Infonavit, y cuando se supo que a su hermano le habían dado contratos por casi 150 millones de pesos. Bueno,
Pero no ¿Cómo debería lo van a estar alguien en la entender? cárcel. Alguien así debería estar en la Pero cárcel. sabemos Y- que no. Entonces, ¿te das cuenta? La política cada vez se separa más, no solamente del deber ser, sino de las necesidades más básicas que tenemos todos. A lo mejor, y puedo parecer chocante con lo que voy a decir, si el tema es la seguridad pública, Ujú. en la colonia popular, fíjense qué chocante puede ser, pero así es. A lo mejor en la colonia popular, el tema de la seguridad pública es el número uno en la encuesta. Y en la colonia de enfrente, que es una colonia más fifí, utilicemos el lenguaje De cuatroteísta, ¿no? Es una colonia fifí, Ujú. también es el tema de la seguridad pública. La forma de resolver no es la misma. Acá, en la colonia popular, es oportunidades para que la gente tenga un buen ingreso y no piense que el crimen organizado es una opción. Que ya el crimen organizado O sea, no no paga las roben. cantidades que pagaban antes, Ajá. pero pagan, Ujú. ¿no? Y en la Y casa, más con empleo. en la colonia de enfrente, el tema de la seguridad es cómo no nos roban las autopartes, cómo no nos dan un cristalazo en el vehículo cuando venimos. Los de la en colonia de él. enfrente o las de allá o la de más allá. Entonces, o el migrante que llega o El quien tema sea. es el mismo, Sí. los cómo voy a resolver es diferente. Pero nadie está en esos temas. Ahorita el PRI está con el tema de Alito. El PAN está diciendo que el PAN se la pasa respondiendo al presidente. Y el presidente tiene una habilidad tan extraordinaria que jala a los temas que a él le interesan y el PAN dice, es que como el presidente está ahí sentado con los botones chuecos y con la bragueta de fuera se le va a salir Sí, el o sea, tiliche. es ridículo, pero francamente no me importa si no tengo que comer. Pues no, entonces los partidos políticos no están en los temas. Ahora, ¿Dónde está la solución en la sociedad? Y están además con muchos temas. O sea, si vemos las bardas que pintan, los spots en el tele, radio, medios electrónicos, tienen cualquier cantidad de temas de los que hablan, pero no es este mismo tema. De los que no nos acordamos. Y no me acuerdo, no me acuerdo de ninguno. O sea, te digo, yo lo único que recuerdo es una barda que lo mismo hay amarilla que azul, que dice, esta colonia ya la cambiamos y vamos por más. Yo no entiendo qué quiere decir como vamos cambiando, hemos Como cambiado. no lo entiendes, no es importante Pues para no. ti. Entonces, pero así están todos, Así están Y entonces, tú estás queriendo decir que si adoptan el tema de la seguridad, que sí es un tema muy importante, o el de la economía, y solo lo tropicalizan a la demarcación a la cual va dirigido, ¿no? La colonia popular, que la colonia fifí, que una colonia inseguridad hay en todas partes, en el pueblo más alejado y en la colonia más cara de la Ciudad de México, o de Guadalajara o de Monterrey, ¿no? Sí, el tema es un especialista que nos ayude a mejorar ese tipo de condiciones tan básicas. Decía Abraham Maslow, si no hay casa, comida y sustento, nadie puede pasar a pensar en el siguiente nivel. Claro. Nadie. Entonces, ahorita tristemente ni siquiera la educación es un tema. Ahorita el tema es cómo nos alcanza para comer, cómo hacemos para que no nos roben y qué hago si me enfermo. Si mi mamá le da una apoplejía, si a mi papá le da una insuficiencia cardíaca. Bueno, esos son los temas en los O que la estamos diabetes, ahorita, si no hay medicamento para ¿no? la diabetes. Entonces, ¿no? los temas son muy básicos. Y sin embargo, hoy el día de hoy, un tema fuerte que está sonando fuerte es que suspendan los programas piloto del nuevo programa de educación. Bueno, está sonando fuerte en la discusión de cierto nivel. Regreso a lo mismo. No son temas que me muevan a votar por ellos. No entienden que a la gente No entienden que no entienden. Exacto. ¿No? Entonces, si no hay una escuela para mis hijos, o no hay agua en la escuela de mis hijos, o ya se cayó con no sé, o queda muchos kilómetros y no hay transporte, a mí qué me importa el programa, el piloto, Ahorita lo básico es casa, comida y sustento, los temas son seguridad, salud y mejora económica. ¿Qué necesitamos? Que los candidatos del partido que sea se especialicen en ese tema, y cuando dos candidatos o más, que sería un garbanzo de la libra, se manifiesten bajo esa lógica en una campaña, Imagínate. Vamos a estar atentos en cómo proponen resolver el qué. ¿Cuál es más realista? Ni qué es la inseguridad. ¿Cómo propones resolverlo tú? Esa batalla, ese debate, esa confrontación de mensajes es la que nos va a llevar a regresar a las urnas. Pero si están con sus burradas de equidad de género, insisto, no porque la equidad de género sea mala,
es porque no interesa en campaña, y menos con las broncas que estamos platicando en esta tarde. No lo entiende un candidato, no lo entienden 5 candidatos, no lo entiende ningún partido político, no lo entiende la oposición, porque no, o sea, las cifras lo dicen, 217 muertos este fin de semana, habla de un grave problema de seguridad. ¿Dónde está pues un partido o un candidato? Enrique de la Madrid acaba de ser su cumpleaños, y además de que él habla, a donde va habla de un tema diferente y sin una sola propuesta clara. Acaba de ser su cumpleaños y tiene un video de 4 minutos y medio hablando sobre él, qué ha hecho, su familia, cómo se llaman sus perros, pero no dice qué va a hacer por nadie. Es que ese es un grave problema. La mayor parte de los políticos creen que la campaña es acerca de ellos. Soy trabajador, soy honesto, tengo esta familia, tengo 2 perros, estudié mucho. La campaña dice, es acerca... Uso el mismo corte de cabello, creo que desde que era adolescente o algo así. En primera no me importa, y en segunda habla de una inflexibilidad, o sea, vive en el pasado, o que no se puede interpretar. Y un grave error cosas. en el caso de Enrique de la Madrid, del priista Enrique de la Madrid, es que todo lo avienta al futuro. Es posible, dice, creo que su eslogan es posible, es mucho, muy posible, utiliza la palabra mucho, es mucho, muy posible un mejor futuro. No, espérenme, yo no quiero estar bien pasado mañana, no me alcanza para comer hoy. Llega Enrique de la Madrid y dice, cuando yo sea presidente vamos a tener un muy buen sistema de salud. Y que le digo a mi mamá, espérate que no se muera ahorita, que se enferme hasta baja que tu presión llegues. arterial de aquí a aquel. Pero además es el desfase entre la realidad de los políticos y la de la sociedad. Y yo podría ser válido que hiciera como algún ejercicio de prospectiva diciendo, o sea, con proyecciones reales, así con un ejercicio de veras diciendo, no sé, un ahorro de tal y que se invierta en tal, va a haber tantos nuevos empleos, o se va a reducir la inseguridad, no sé, con algo realista, pero ni siquiera eso, ¿no? Una proyección real sería decir, en este momento, ¿qué es lo que se tiene que hacer en materia presupuestal para que haya medicinas? Si Enrique de la Madrid o cualquiera del PAN o el PRD, vamos a recontratar, el PRD, que nos den una proyección de qué partidas se deben de utilizar para surtir de los medicamentos suficientes a clínicas y hospitales urbanas y rurales de la nación. Y tú puedes, y te invita el candidato a decir, mira, entra a esta liga de internet y checa que en lugar de estarle dando dinero y becas a los hijos de los políticos, que son los que siempre las utilizan para irse al extranjero, y ese dinero lo utilizamos para comprar medicinas, ¿sí? Entonces tú dices, esta gente ahorita me está diciendo cómo resolverlo. Quiere decir que los que están no les interesa resolverlo. Y entonces el golpe sí es muy fuerte, porque te estás diciéndole, checa cómo los que están no quieren que tú, que te alcance mejor tu dinero. Ya te estoy diciendo que sí se puede jalar ese recurso de manera inmediata. Te enseño las cuentas y te doy elementos para hacerlo. Y entonces ya la discusión no es acerca de un futuro mejor, es de un presente mejor, pero entonces te permite identificar quién es tu enemigo. Entonces resulta que mi enemigo es la actual administración, que prefiere gastarse el recurso en esto en lugar de dármelo. Te voy a poner un ejemplo muy simple que se da mucho en los ayuntamientos de este país. Cuando un candidato quiera gobernar un municipio en específico y ponga en evidencia lo que se está gastando el Congreso local y la presidencia municipal en pago de celulares, en pago de gasolinas y en los altos salarios, te vas a dar cuenta que sí es posible agarrar dinero y utilizarlo. Regresamos al ejemplo para que haya medicinas en los anaqueles de las clínicas y los hospitales. Yo recuerdo en alguna ocasión en el estado de Nayarit, un día que entré a ver en qué se estaba gastando el dinero del Congreso, y como lo tienen que poner, tienen que especificar dónde está el uso de los recursos, había cientos de miles de pesos en flores. ¿Por qué en flores? Porque cada que hay un evento, adornan el Congreso, ¿no? Que tú lo ves y a lo mejor dices, se ve bonito, y no piensas, bueno, ¿y de dónde demonios sale ese arreglo que tiene tulipanes y rosas? Bueno,
la cantidad de dinero que se habían gastado en flores, era verdaderamente ridícula. Bueno, no ridícula, ofensiva. Sí. En una entidad que carece de todo, como esa y las otras 31. Bueno, resulta que se habían gastado también cierta cantidad de dinero, no era mucho, pero el concepto era verdaderamente preocupante. Era un letrero de gas neón, como el que está en los tables, cuando dice, chicas aquí, yo no sé qué pusieron, pero había eso. Bueno, el uso del coffee break, la cantidad de dinero que el Congreso de Nayarit en aquel entonces se había gastado en la compra de galletitas y cafés para las reuniones, era verdaderamente ofensivo. A mí hace poquito me dijeron carajo, sí. No es posible que un lugar en donde en la sierra la gente se muere porque no tiene para el paracetamol, vamos, no tiene para el mejoralito, ¿no? Se esté gastando tal cantidad de dinero en café y galletitas para que los diputados invitados se la pasen cómodos cuando hay una reunión. Bueno, ese es el problema de este país. La discusión es a futuro, no. Tiene que llegar alguien y decirnos, dejen de gastarse el recurso en estas estupideces, lo vamos a jalar para acá, pero les voy a explicar en qué lo vamos a utilizar, y cómo lo vamos a utilizar, y cómo vamos a mejorar la seguridad, y a quién vamos a contratar para resolver estos problemas. La discusión es acerca de hoy. Pero la comunicación en política no puede ser a futuro. La comunicación en política tiene que ser hoy, y cuando digo política hablo del gobierno que ya se ha constituido y del candidato que quiere ser, tiene que ser en el hoy. Pero no me digas que mañana un mejor futuro es posible, no hay mejor futuro posible. Si mañana mi hijo se enferma de inanición, pues no tiene que comer, no se puede. Y el que vaya a ser candidato en el 2024, ya está en el gobierno hoy, o sea, no hay una generación espontánea de candidatos, o la enorme mayoría, ¿no? Ya están en algún puesto de gobierno, en algún partido, y en donde deberían estar diciendo, este es mi tema, esto es lo importante, yo voy a ser tu candidato de la seguridad, yo voy a, y así lo voy a ir resolviendo. Sí. Y luego, ¿qué pasa con todas esas promesas de campañas? Que no sé, sí hay programas que ayudan a las madres solteras, a los chicos que estudian, o no sé qué, pero yo no sé de nadie que me pueda decir, candidato que me prometió esto, me cumplió, y están las evidencias claras de que sí lo hizo, y el beneficio, y de que resolvió el problema, o de todos estos programas. O sea, ¿cuántos programas hay para ayuda, de dineros que dan? Pero hay cada vez más pobres. Mira, yo tengo 30 años diseñando campañas para candidatos de todos los partidos, ya he trabajado para todos los partidos, y diseñando la comunicación de diferentes gobiernos en toda la extensión territorial. Y cuando tú llegas y te contratan, les tienes que decir que hagan esto, porque no lo pensaron, ¿no? Siguen pensando en tener un eslogan que diga ahora es cuando, una tú y yo lo haremos mejor, un jingle acá, simpaticón, cuando lo que queremos decir son especialistas. Entonces, los partidos políticos tienen que entender que el que se esté perdiendo la fila de la botada, las personas formadas en fila el domingo de la elección, es un mensaje muy claro de no estás en mis temas, no me estás hablando de lo que quiero, tu eslogan ridículo no me sirve. Hace poco di una plática, una conferencia, y una candidata me decía, ¿qué eslogan sí sirve? Ninguno sirve. Usted me va a hablar de cómo mejorar mi seguridad, le voy a poner atención. Usted me va a hablar de cómo yo puedo tener un negocio en mi casa para ganar más dinero, va usted a tener mi atención. Si usted me sale con una barrabasada, no me sirve de nada. De equidad de género, de LGTBQ+, de vamos por los animales, que son temas importantes, sí, pero insisto, no son los más urgentes. No en campaña, no son los urgentes, no son los que en este momento me van a llamar la atención. Bueno, si eso no pasa, las cosas van a seguir igual. Hoy escuché una canción del PT, que ponte el sombrero y la música muy guapachosa, y no sé qué más dice, pero no me importa porque me acuerdo. Si no sabes, es porque no te fomentó la recordación. Y además, aunque me acordara de la letra, que soy mala para las canciones, pero aunque me acordara de la letra, eso no me lleva a votar por el PT. No. Nada más me hace recordar que sacaron una tarugada de canción. Además te lleva a recordar que ningún partido es sensato, que todos los partidos están
pensando en ellos y no en nosotros, que es más importante la plurinominal, que es más importante que sigan recibiendo sus prebendas multimillonarias, que es que los que quieren ser diputados quieren serlo porque van a ganar muy bien, porque van a tener posibilidades pues sí, de hacer negocios, de poner una gasolinera, de poner un restaurante, de poner un bar, ahora, y que usted y yo no les importamos. ¿Habrá algún diputado o senador que tú hayas visto que diga los beneficios, los problemas que he resuelto para tal cantidad de gente X? Sí, pero cada vez están más escondidos. Y no tendrías por qué andar yendo a buscar eso, ¿no? O sea, si mi diputado que me representa está trabajando por mí, yo debería de con poco esfuerzo encontrar qué está haciendo por mí. Yo tuve una vez un candidato que me contrató y ya tenía su eslogan. Su eslogan es, investiga quién soy. Ah, caray. Ah, caray, ¿y yo por qué debo investigar? O sea, tengo que investigar quién eres y además te tengo que pagar. O sea, la deficiencia en comprender para qué es el poder en este país es enorme. Y alguien me dirá en este momento, no, Alejandro, sí saben para qué es el poder. Para enriquecerse, para hacer negocios, para ellos estar bien. Sí, pero ya los avisos y las señales, los avisos y las señales de la sociedad que se están lanzando todos los días de hartazgo, de desilusión, de desprecio a la función pública, cada día son más grandes. Y es tan fácil llegar a la ciudadanía hoy en día con las redes sociales, no con ocurrencias otra vez, pero es menos difícil que comprando tiempo en tele o en radio. Y sin embargo no lo pueden hacer bien. También encontré una barda recién pintada de mi diputado con su Twitter y con su Facebook. Lo primero que hice fue entrar ahí y tiene meses que no publica nada. Entonces, ¿para qué ponen eso? Entonces, ¿para qué las tienes? Bueno, entonces, como ves, los temas son muy amplios, pero la base sigue siendo la misma. Políticos que entiendan lo que se requiere y que lo pongan en práctica, caray. O sea, si alguien nos viene y nos dice, sé cómo resolver y cómo elevar el ingreso familiar, y le hacemos caso, y nos dice cómo, porque nos explica de qué ramos va a dejar de gastar para invertir en la sociedad, que lo haga. Pero porque urge. Lo vamos a necesitar, a ese político lo vamos a necesitar siempre. Y miren, es muy sencillo, hay que tener una buena encuesta. Para quienes crean que las encuestas no sirven, también están desapegados de la realidad, y hay que decir algo. Lo último para lo que sirve una encuesta es para saber cómo voy, en qué lugar voy. Las encuestas son para diseñar estrategia. Para conocernos a para su gente. Diseñar la estrategia, para saber a quién le debes de hablar, cuáles son los temas, dónde hay que airearlos, cómo debes decirlos, cuál es el rango de edad de las personas a las que les debes de llegar, en dónde trabajan, hasta cuándo estudiaron, en qué labor económica se desempeñan sus parejas, en dónde estudian, para qué usan Twitter. Si mi colonia es fifí o es popular y cómo son mis para problemas. Eso sirve la encuesta. Para decir, ay, voy en tercer lugar, para eso no sirve. O voy en primer lugar, para eso no sirve. Y aquí hay que dejar una cosa muy en claro. El candidato popular, porque es simpático, porque baila, porque a todo el mundo le cae bien, porque es médico, ¿no? Y es el médico del pueblo. Cuando le nace un candidato que sabe cómo resolver el tema del agua potable, si ese fuera el número 1 en la encuesta, y explica cómo lo va a resolver, va a desaparecer al otro candidato. Se requiere conocer los temas, saber cómo resolverlos y tener la claridad de a quién decirle cómo se va a resolver ese tema. Porque una campaña no es para todos. Aquel candidato que piense que le debe de llegar a todo el mundo se equivoca. El candidato le debe llegar a públicos muy específicos que lo pueden hacer ganar y que están atentos de cómo se puede resolver ese tema. Bueno, de entrada casi el 70% de la gente, ¿no? Sí, y seguimos igual, cada día va a ser peor. Ahora, yo no soy experta en el tema, pero a mí me diría mi sentido común que si tú quieres ser candidato es más fácil convencer a esos casi 70 que salgan a votar con cosas sensatas que andarte peleando por los 30 que sí ya votaron por otro, ¿no? Sí, y el problema es que ahora las elecciones se desarrollan entre bases duras, ¿no? Que cada vez son más pequeñas, como podemos ver. Si está votando el 30 y tantos % del padrón electoral, significa que los partidos políticos tienen
bases duras cada vez más pequeñas, no como las tenía el En PRI vías de de los extinción. 70s, 80s, que eran bases duras muy amplias. No, hoy la base dura es cada vez más pequeña. Y aquí un consejo, si un candidato piensa que la elección debe ser para jóvenes, volvemos otra vez a entrar es lo mismo, en jóvenes, niveles. feministas, animalistas, Se equivocan, ecologistas, Aparte, veganos, los lo que jóvenes quieras. no tienen ni una gana de votar, porque además no le ven sentido, Tienen otra no tiene mentalidad. sentido. Sí. Es que hay que regresar. Pero sí se puede hacer que voten los jóvenes. Sí, pero que la encuesta te lo diga. ¿Cómo? Sí, ¿Qué, o sea, qué les interesa? Los públicos jóvenes quieren votar, te lo va a decir la encuesta. Si te dice que no, ni te desgastes con ellos, hombre. Van a seguir en su mundo de caramelo, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, es el tiempo de los jóvenes, es el tiempo de las mujeres. No, es el tiempo de la seguridad pública, carajo. Es el tiempo de que nos alcance mejor lo que ganamos. Es el tiempo de que las clínicas de los hospitales tengan medicamentos y que en esa clínica y en ese hospital, por favor, hay un médico que le sepa. Mire, sea cubano o ucraniano, tampoco me importa. Sí, claro. Que esté bien pagado y que esté ahí listo para atenderme. Y que te cure. Cuando llegue yo con mi papá, porque viene broncoaspirado. No me interesa. No me interesa ni siquiera que hable español si está el traductor, por favor. Y por eso están las divisiones en distritos electorales, porque entonces, las características de ese distrito, de los problemas que la gente tiene, de sus necesidades, pues las acotas a ese distrito, ¿no? Y entonces Claro. No andas prometiendo, voy a construir milpas aquí a 2 cuadras, estamos en la ciudad. Fíjate bien cómo hay gente que sí comunica bien, para mal. El presidente de la República pone el tema de que va a traer al país no sé cuántos médicos cubanos. Sí. Ok. El Partido Acción Nacional y el PRD se le echan encima porque dicen, es que hay muchos médicos mexicanos y no es justo. ¿Tú crees que eso le interesa a la población? Tú llegas con un fuerte dolor en el pecho y en el brazo izquierdo, ¿no? Llegas amarillo. Y entonces te abren la puerta de la clínica, sí, ¿no? Y te sale un doctor que te dice, buena tarde, ¿usted qué tiene? Claramente cubano. Le vas a decir, discúlpeme doctor, ¿me voy a sentar en esta silla que no tiene respaldo? Aquí debajo de esta gotera, Ajá. a esperar a que venga un El médico médico mexicano que me atienda. Perdón por lo que voy a decir, pero te vale madres. Sí. Lo que necesitas es que te quites el dolor, que te aparte de angustia, y a lo mejor de la angustia te da también diabetes, que eso es lo que le pasa a muchos personas que se infartan, de la angustia y del miedo que tienen, les da diabetes. Claro. Y quieres que te saquen del problema, no te importa. O llega un hombre y dice, no, yo quiero una doctora. Es lo mismo, Sí. ¿no? Entonces, los problemas son muy básicos. La discusión para distraer es enorme, ahí sí, el abanico es amplísimo. Están los médicos cubanos, está el INE, está la equidad de género, está la comunidad LGTB, están los jóvenes. Los temas para distraer son amplísimos y todo el mundo cae en la trampa. Pero lo que nos interesa es cómo ganar más, cómo vivir más tranquilos y cómo tener la seguridad de un buen sistema de salud, nadie lo está pelando. Ahí la discusión, ni las propuestas, ni las soluciones se están dando. Hoy, 3 de octubre. 3 de octubre, no está pasando. Así es que bueno, Pero, estamos totalmente lejos de la realidad con nuestros políticos y los y es lo que nos urge a la gente, que los políticos entiendan eso y dejen de andar en discusiones Pues sí. Inútiles y nos Pero ahí estamos resuelvan con Alfredo problemas. Adame, o queremos tener de candidato al hijo de Y es lo Blue que todo el Demon, mundo que comparte. le está, dice que Sí. le va a aplicar una hurracarrana a la inseguridad, pero no nos dice cómo. ¿Y Dice, qué? Sí. hay que vencer la inseguridad, pero no nos dice Ni cómo. idea. Bueno, caray, ahí están los temas. Ay, Dios, pues ojalá que los políticos pues empiecen a entender. No creo. ¿No? Va a entender la ciudadanía primero y después. ¿Por qué no exigimos esto a los ciudadanos? Porque estamos muy hartos. El cansancio es enorme. Y entonces tú dices, o me peleo con esta sarta de personajes que siguen sin comprender cuál es lo más importante, y siguen pensando que el tema de la erección de Whisky Lucan es lo importante. Qué pena, ¿no? es como slogan. No, qué pena, qué pene, ¿no? En ese Sí, tema, sí, sí. con eso te burlas. Y entonces lo que haces es que te volteas y dices, pues como no cuento con ellos, como la política no está a mi servicio, como la política no es para que yo viva mejor, pues yo tengo que aquí ver cómo le saco un poco más de lana a lo que yo sé hacer. Entonces,
te vas de la política, los dejas que hagan lo que quieren, que lo están haciendo, los dejas que sigan proponiendo tarugadas, que lo están haciendo, y se reduce la capacidad de personas que pueden definir el futuro de una nación. Eso es peligroso, lo dije hace un momento, es muy peligroso, porque llegas ganas sin legitimidad. Y cuando algo estalla, como la pandemia, Sí. como el huracán, Sí. como el terremoto, ahí es cuando esta gente siente lo que es amar a Dios en tierra de hombres. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dicen que tenemos al gobierno que merecemos. Lo merecemos porque le dimos apertura durante mucho tiempo, ¿no? Si un candidato llega a tu casa y te dice, queremos un futuro mejor, a ver, señor, señora, joven, anciano, dígame, no me diga que queremos un futuro mejor, dígame hoy cómo alimento a mis hijos, ahorita en este momento. Y cuando trastabillé, cuando sea dubitativo al responder, cuando se ponga la mano en la cabeza y diga, ¿qué le contesto a esta persona? Ahí te vas a dar cuenta que no lo necesitas. Y hay que decirle un par de cosas frescas a estos. Así como exigimos en las empresas que quienes entran a trabajar estén bien preparados, con mayor razón deberíamos exigirlo de los gobernantes. Sí, ¿no? porque además usan nuestro dinero, ¿no? Precisamente, nosotros les pagamos. Así es. Pues muchas gracias. Un gusto. Platicaremos luego más sobre cosas más específicas, ¿te Gracias parece? a ti y desde luego a toda tu audiencia. Muchas gracias. Hasta pronto.